Bien, vamos entonces a lo que habíamos anunciado, porque es legal esto que ocurrió, que sea la superintendencia, que ya sabemos que según tenemos ya confirmado, la superintendencia de pensiones ya entregó los datos al Ministerio de Hacienda respecto de los RUT, de las personas, en definitiva de los montos también suponemos, ¿no? De lo retirado respecto de este primer 10% de los fondos de pensiones. ¿Es correcto haber hecho esto? ¿Es legal o lo legal también está, ¿no es cierto?, puesto en entredicho respecto de lo ético? Bueno, de todo eso queremos conversar a esta hora con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días. Hola, buenos días, Mauricio, Mirna, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gloria? Desde hace muy pocos días, además, en ese cargo. Exactamente. Así es, una semana. Sí, pues felicitaciones por el cargo. Gloria, Muchas a ver, gracias. Gloria, partamos por lo primero, o sea, ¿qué evaluación hacen ustedes? Porque el ministro, insisto, se escuda señalando que esto es absolutamente legal. Mira, nosotros lo primero que hicimos cuando tomamos noticia de esto fue oficiar tanto al Ministerio de Hacienda como a la Superintendencia de Pensiones para efectivamente aclarar si es que aquí hay o no hay una vulneración en la normativa, por varias cosas. Uno, porque la norma establece un principio de finalidad respecto a la recopilación de cierta información, que en el fondo no está claro si efectivamente hay una autorización específica o la finalidad específica para la cual se requiere solicitar esa información se cumple en la práctica, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay información que se está recopilando con fines estadísticos, pero una de las preguntas que nosotros le hacemos al Ministerio es sí, y que básicamente sí, esta recopilación de información que se toma o que se requiere con fines estadísticos, por ejemplo, efectivamente requería RUT y requería tantos datos específicos, y no bases de datos, por ejemplo, anonimizadas, si estos tienen fines estadísticos. De luego, respecto a las dudas que tenemos sobre la base de licitud que tiene el Ministerio, la Superintendencia para recopilar esa información, ¿no? Si efectivamente, por ejemplo, el Ministerio puede requerir y el ministro en particular puede requerir o no, entonces le pedimos que efectivamente nos señalaran cuáles eran las razones o cuál era el fundamento legal para recopilar esa información. Ya algo señaló el ministro ayer. Está por verse si ese artículo específico de la normativa que se señala efectivamente faculta al ministro y a ese ministerio a recopilar esa información o, en el fondo, es una normativa que es insuficiente. Esto porque nosotros en Chile, desde el año 2018, tenemos un reconocimiento constitucional de la protección de datos personales. Eso implica que este reconocimiento constitucional le otorga un grado mucho mayor y más específico al respeto a esa normativa, digamos, y requiere en cualquier caso que la autorización para el tratamiento de datos personales se tiene que hacer en base a normativas específicas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos en el fondo las dudas. No nos podemos pronunciar taxativamente antes hasta que no tengamos la información tanto de la superintendencia como del ministerio, ¿no? Ya, en el fondo, Gloria, va a haber que hacer un análisis jurídico que pondere ese fundamento legal que el ministerio y la super les van a entregar a ustedes versus la normativa más reciente respecto a la protección de datos personales. ¿Eso es lo que hay que ponderar? Sí, exactamente. Si hay una base jurídica para que eso sea posible, si hay una base jurídica que tenga que ver con la posibilidad de recopilar esa información, la autorización legal, con, por ejemplo, otra cosa que es súper importante, saber si la superintendencia tiene efectivamente la autorización en términos legales para poder recopilar esa información de cada uno de los cotizantes. No nos olvidemos que se trata de cotizaciones que ocurren en un fondo privado de pensiones. Por lo tanto, uno supondría en primera línea que debiera haber un consentimiento del titular, es decir, de cada una de las personas que están en esa nómina que retiró el 10% respecto a la autorización para que se den a conocer esa información. Entonces, es difícil todavía poder pronunciarnos respecto a esto porque hay varias cosas. Además, yo tendría que inhabilitarme si tuviera que hacer un pronunciamiento previo cuando tengamos que tomar la decisión. Tenemos 10 días para eso y me parece, por lo tanto, que es responsable mirar los datos ahí. Pero yo creo que sin lugar a duda que se levantó un tema respecto a una discusión que en Chile a veces se da poco, digamos, se da a veces a cosas a propósito de coyunturas específicas, que es la necesidad de generar normativa adecuada en materia de protección de datos personales. Que en Chile, en rigor, más allá de la cuestión constitucional, el reconocimiento constitucional, en rigor no la hay. Sí, Gloria, lo que sería muy importante también, entendemos que eso no te corresponde a ti dar esta respuesta, pero entender cuál habría sido el propósito porque el ministro habla de cruce de datos, ya, pero cruce de datos ¿para qué? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el Estado
Estado sepa a quién no entregarle un eventual bono o aporte, ya que hizo su retiro? Parece que no tiene sentido, porque cada cual va a recibir sus aportes o sus bonos en función de la situación económica que pueda, ¿no es cierto?, demostrar. Entonces, queda una nebulosa ahí, ¿no?, de razones por las cuales se está pidiendo esto. Pero sí corresponde, sí corresponde, porque de hecho la normativa nuestra, nosotros tenemos una ley en Chile, además del reconocimiento constitucional, una ley antigua del 99 que tiene hartas limitaciones, pero es lo que existe hasta acá. Y dentro de la normativa que existe hasta acá existe un principio que es bien fundamental, que es el principio de finalidad para la recolección de datos personales. Es decir, si uno recopila información, esa información tiene que estar reconocida a priori con una finalidad específica para la cual va a ser utilizada, y esa finalidad es la única con la cual está autorizado el tratamiento de datos, lo otro es vulnerar la norma. Por lo tanto, lo que nosotros también preguntamos en este mismo oficio, bueno, ¿cuál es la finalidad de la recolección de esa información? Fines estadísticos se dice, ok, pero esos fines estadísticos a función de qué, digamos, a propósito de qué. ¿Cuál es la lógica en el fondo de recopilar esa información? Y ese es un principio que sí está contenido en la ley actual. Bueno, es que vamos ahí, Gloria, vamos justamente al ícono de la estadística, el Instituto Nacional de Estadística. Cada X años se hace un censo en Chile. Y el censo supone que gente del INE, incluso mucha gente que está reclutada especialmente para hacer el censo, porque se necesita mucho personal para un censo, gente que hace esa pega por una vez y después nunca más, va a encuestar a las casas a la gente, se mete adentro de la casa, claro. le saca la foto mentalmente, o sea, por escrito, digamos, a la casa, ¿no es cierto?, respecto a todos los datos, cómo es la casa, cuántas habitaciones, quiénes viven, ingresos, condiciones. Y uno entrega esa información y hay un compromiso del INE de resguardar esa privacidad. Sí, y no solamente compromiso, una obligación legal. Una obligación legal, claro. Resguardar esa información, eso es, claro. de proteger esos datos, que el tratamiento de esos datos tiene que estar sometido a ciertas reglas. Es que y eso es lo que... Claro, eso es lo que contiene la normativa. Es que eso, quiero amarrar ese concepto, esa noción para tener como en la memoria que estas cosas pasan. Uno entrega mucha información privada a organismos del Estado, y se nos garantiza, como dices tú, mucho mejor que yo, porque me corriges ahí de que es por obligación legal, no porque tengan un compromiso gracioso, digamos. Entonces, y el ministro ayer hacía hincapié en eso, esto no es para publicar, esto es para un trabajo estadístico que no va a divulgar esta información. Claro, ¿eso podría ser un argumento para él? Claro, pero incluso en ese trabajo estadístico hay que justificar la finalidad respecto a la cual se está pidiendo esa información. ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo? Cosas que tiene que tener y que contiene la normativa actual. ¿Cómo se va a hacer ese tratamiento de datos? ¿Quién va a hacer ese tratamiento de datos? Por ejemplo, ¿se va a contratar algún tipo de empresa externa para que se haga ese tratamiento? ¿Esa empresa está en Chile o en el extranjero? ¿Cuáles son las normativas que se le exige a esa empresa para poder hacer ese tratamiento de datos? O sea, son varias cosas que se tienen que aclarar para estar en el marco de la normativa vigente. Y eso es lo relevante en la práctica. Ahora, ¿cuál es tal vez la mala noticia? Porque yo creo que este tipo de cosas o estos casos nos sirven para ilustrar también aquellas cosas que tienen que ver con nuestros déficits. Y uno de los déficits importantes es que en Chile, cuando uno comprueba, por ejemplo, en el mundo privado, en el mundo público, que existe una vulneración de estas características, no existe una institucionalidad específica que en el fondo se haga cargo de esto desde el punto de vista del Estado, ¿no? Uno puede recurrir, por ejemplo, a los tribunales de justicia. ¿Por qué nosotros desde el Consejo para la Transparencia podemos requerir esta información? Porque esta información, el artículo 33 letra M de la Ley de Transparencia nos faculta para velar por la protección de datos personales en aquellos sujetos que son obligados de transparencia. Por eso nosotros podemos pedir infórmenos, pero no tenemos ninguna capacidad más allá de establecer que exista alguna vulneración de aplicar, por ejemplo, algún tipo de sanción. Y eso es una limitante que tiene la norma actual, de una norma que ahora se está discutiendo en el Congreso. Sí lo contempla, pero creo que se ha hecho más evidente que nunca, a propósito de este caso y de otros casos, de la necesidad de fortalecer la institucionalidad en materia de protección de datos personales. Porque además todos entregamos, como ustedes bien decían, todos entregamos permanentemente nuestra información al mundo privado, en el mundo público, nuestros datos se tratan. Claro, y ahora, de hecho a la misma AFP, las mismas AFP que son entes privados que controlan grupos económicos internacionales, que controlan unos empresarios, tienen todos nuestros datos, pues, si cotizamos con ellos. Exacto. Ahora,
per se no es malo. El punto es que, porque pensemos ustedes, piensen en materia de políticas públicas. Mientras más información exista para tomar decisiones, mejor van a ser esas decisiones probablemente en materia de políticas públicas, ¿no? En materia del mundo, el mundo privado, estoy pensando en el retail, probablemente la oferta se pueda ajustar mucho mejor también a las necesidades de esos consumidores. El punto es el siguiente, que esto tiene que estar siempre bajo reglas estrictas y específicas. No quiere decir que nosotros entreguemos nuestra información y nosotros perdamos la titularidad respecto a esa información y se haga lo que quiera con esa información. Uno tiene que saber específicamente cuáles son las razones por las cuales se recopila un dato y cuándo uno puede eventualmente pedir que ese dato no se trate más, digamos, y que ese dato finalmente se cancele y lo puedas tú mismo portar hacia otra empresa o hacia otro lugar. Eso son normas que en Chile están todavía muy en la nebulosa y falta todavía mucho más por avanzar. Sí, en este caso estamos conversando con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. ¿Podríamos decir que para efectos estadísticos se podría hacer lo mismo sin tener que individualizar o encriptando, por ejemplo, los RUTs? Algunos expertos lo plantean así. Una cosa que se hace cuando se trata de fines estadísticos y esto que requiere más, o sea, y esto es información agregada, el INE lo hace todo el tiempo. Uno no necesita probablemente el RUT para poder generar esa base de datos. Ahora, por eso para poder saber efectivamente hay que tratar de entender y en la respuesta que estamos esperando qué es lo que se entiende desde el Ministerio de Hacienda por fines estadísticos para poder recopilar esta información. No lo tenemos claro hasta acá porque fue hasta aquí una declaración, ¿no? Pero creo que es súper importante clarificar el punto porque cuando se trata de fines estadísticos uno supone que se trata de grandes bases de datos que podrían estar eventualmente anonimizadas, ¿no? Y anonimizar la base de datos permite también cumplir el propio propósito sin que tener que recopilar datos como el RUT, por ejemplo. Gloria, ¿qué puede pasar y qué propósito o, efectividad o eficacia tendría la acción del Consejo para la Transparencia si ahora ya estamos con hechos consumados? Porque acaba de confirmarse esta mañana que el superintendente de pensiones ya entregó los datos al Ministerio de Hacienda. Entonces ya tiene la información. Claro, exactamente. Lo primero, nosotros por eso decía que oficiamos también a la superintendencia, porque lo primero es saber también si efectivamente o cuáles son las razones o la facultad normativa que tiene la superintendencia para poder recopilar toda esa información. No nos olvidemos que esa información la tienen las administradoras de fondos de pensiones, no la tiene la superintendencia necesariamente. Entonces la base para recopilar esa información hemos requerido a la superintendencia que nos informe cuál es. Y luego saber cuál es la razón por la cual o cuál es la facultad legal que invoca a la superintendencia para poder entregar esa base de datos efectivamente al Ministerio de Hacienda, ¿no? Y si corresponde en el fondo la manera que se hizo. Eso nos ha parecido muy clave y es lo que estamos esperando como respuesta. Ahora, insisto en el punto porque yo creo que eso tiene que ver con la debilidad de nuestra institucionalidad y con la necesidad que avancemos pronto en una normativa de protección de datos que duerme ya hace mucho tiempo en el Congreso y que es que nosotros podemos hoy como Consejo establecer si existió o no existió una vulneración, pero no podemos generar ningún tipo de sanción adicional, ¿no? Esto ya va en sede penal, no en sede penal, pero en la justicia, y en la justicia se determinará si hay algo o no, pero no existe un órgano garante propiamente tal. Nosotros podemos levantar la información, velar porque efectivamente existe respeto a la normativa, pero no tenemos posibilidad de establecer algún tipo de sanción. Y eso es importante porque en la experiencia internacional los organismos que tienen estas facultades también tienen facultades sancionatorias. Muy bien, pues queremos dar las gracias a la nueva presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, por este tiempo con nosotros.